La reunión que hemos tenido con los amados hermanos y hermanas. El Señor bendiga a cada uno. Y bueno, y el Señor también bendiga a los hermanos que han faltado a la reunión. Que el Señor bendiga a cada uno también, hermano. Que podamos nosotros fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Es muy importante las reuniones de la iglesia, ustedes lo saben, porque ahí nosotros sabemos que en nuestro lugar, en este mundo, en nuestro lugar es la iglesia local, la iglesia donde el Espíritu Santo nos introdujo, y bueno, y ahí está nuestra vida, que esa vida es Cristo, ¿no? Cristo en el hermano, Cristo en la hermana, y también Cristo en el Espíritu, y en la palabra, porque Cristo es amplio. Hoy sabemos que hoy es amplio Cristo, como la vida misma, ¿vio? La vida misma es amplia. Y bueno, gloria al nombre del Señor. Y vamos a seguir con la meditación de la palabra en el libro de Primera de Corintios, ¿no? Señor bendiga a cada uno y que el Señor le dé entendimiento. Esto sabemos que este estudio del libro de Corintios estamos descubriendo cómo el apóstol Pablo nos va llevando a nosotros a entender la manera en cómo se edifica el cuerpo de Cristo en la localidad, ¿no? Siempre reconociendo al siervo del Señor, al instrumento que Dios ha puesto. En este caso fue el apóstol Pablo. Él fue el que creó lo que formó la iglesia de Corintios, y bueno, y tenían que reconocerlo. Por eso Pablo al principio dice, Pablo llamado a ser apóstol, ¿no? Él ya era apóstol, pero llamado a ser apóstol en medio de los corintios, ¿no? Y bueno, nosotros somos llamados a ser pastores, ya somos pastores porque hemos sido apartados como siervos del Señor, pero tenemos que llegar a ser pastores en la iglesia local. Tienen que reconocernos como aquellos que hemos sido puestos por Dios, ¿verdad? Y bueno, ese mismo problema que tenía Pablo tiene cada pastor de su localidad. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo 4, en el versículo 14, el 15, perdón. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por lo cual os he enviado a Timoteo, ¿vio? Dado que él era el padre de ellos, él tenía cuidado de ellos, ¿vio? Tenía cuidado. Y entonces, como padre, estaba preocupado, ¿no? Estaba preocupado por lo que le había enviado seguramente, es una interpretación, Cleo, la familia de Cleo, porque él fue informado por la familia de Cleo que habían divisiones y habían contiendas, ¿no? No me acuerdo dónde está el versículo, pero ya lo vamos a encontrar, acá en el 11, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cleo, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, a causa de eso, Pablo se quedó preocupado. Como padre, él quedó preocupado, ¿y qué hizo? Y le mandó a Timoteo, ¿no? Discípulo amado, un fiel discípulo del apóstol Pablo y de Jesucristo, ¿no? Y dice, por lo cual os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de mis caminos, cual sean en Cristo. Por lo tanto, os ruego que me imitéis, en el versículo 16. Yo acá como ruega la gracia, ¿no? La gracia no impone. La gracia ruega de que imitemos, ¿no?, aquellos que Dios ha puesto como ministros, ¿no?,
de los misterios, ministros de Cristo y dispensadores de la gracia de Dios, de los misterios de Dios. Entonces tenemos que imitarlos, como decía nuestro hermano Juan, observando cuál sea la conducta del pastor y cuál sea la fe del pastor. Entonces fíjese la responsabilidad del pastor, ¿no? Tiene que tener una conducta y una fe de un hombre espiritual, ¿no? Irreprensible en cuanto a la conducta y a su fe. Que el Señor me ayude, hermano amado, que el Señor me ayude. Entonces dice: por tanto ruego que me imitéis. ¿Vio? Y era así, ahí en el capítulo 11, 1, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿A quién imitaba Pablo? A Cristo. ¿A quién imitamos nosotros? Nosotros imitamos a Pablo, imitamos a Cristo. Por eso estuvimos viendo a través del libro de Juan, que vamos a retomar en cualquier momento. Estábamos viendo cómo era Cristo, su pensamiento, su hablar, su conducta, su moral, sus sentimientos, y entonces conociéndolo a Cristo, porque el Evangelio es Cristo. El Evangelio es eso, no es una denominación. El Evangelio es una persona. Nosotros seguimos a una persona, no seguimos a una denominación, seguimos a Cristo y a este encarnado, ¿no? A este crucificado, sepultado y resucitado, hecho el Espíritu vivificante. Hoy es el Señor Jesucristo. Entonces tratamos de imitarlo a Él, mirándolo a Él por medio de las Escrituras, por medio de la enseñanza que nosotros recibimos. El modelo es Cristo. Si usted dice que usted sigue el Evangelio, usted tiene que conocer de Jesús, ¿no? Así como Jesús vivió, así como Él habló, así como Él sintió, así como Él hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Y todo eso con la ayuda de Dios. Todo eso con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo en nosotros. Jesús tenía una comunión fluida con el Padre y nosotros también tenemos que tener esa misma comunión con nuestro amado Señor, a nuestro amado Padre. Entonces dice que, ¿para qué lo envió Pablo a Timoteo? Y dio testimonio de Timoteo y dijo que es mi hijo amado. ¿No? Fíjese, mi hijo amado y fiel en el Señor. Era un hombre fiel, él era un verdadero seguidor del Evangelio de Jesucristo. Era fiel en el Señor, el cual os amonestará de mis caminos cuales sean en Cristo. Fíjese que él era fiel, ¿no? ¿A quién era fiel? Al apóstol Pablo. ¿En dónde? En Cristo. En Cristo. Timoteo veía que Cristo se manifestaba a través del apóstol Pablo y él era seguidor de Pablo porque Pablo manifestaba a Cristo. Hablaba como Cristo, sentíamos como Cristo, ¿no? Y eso es lo que nosotros como siervos del Señor tenemos que hacer. Cada pastor debe ser imitador de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos amados. Seguramente que lo lograremos por medio de sus oraciones a nuestro favor. Gloria a Dios. Y dice, el cual os amonestará. Fíjese, Él nos amonestará, dice el apóstol Pablo. Vamos a ver cómo dice en la versión. Porque amonestar es cuando una persona necesita ser amonestada. ¿Y por qué ellos necesitaban ser amonestados? Y por las contiendas, por las divisiones que habían ahí. ¿Vio? Pablo no fue directamente a él, sino que mandó a un colaborador de él para que lo amoneste. ¿Vio? Ahí en el versículo, estamos leyendo el versículo 17.
Dice, por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Acá en esta versión del Nuevo Mundo, así se llama, antiguo, versión del Nuevo Mundo, acá no dice que lo envió para amonestar, sino que acá dice que el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pero acá en la versión antigua dice que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os amonestará mis caminos. El cual os amonestará mis caminos. Vamos a leer una versión de la 1960 de Scofield. No, perdón, de la Biblia Thompson, no de Scofield, de Thompson. Vamos a ver qué dice ahí, cómo lo presentan ellos, porque fíjese qué diferencia que hay, ¿no? En una dice que Timoteo lo iba a amonestar a ellos, y en otro dice que le iba a recordar cuál era el proceder de Pablo. Y acá en la versión de la Biblia Thompson, en el capítulo 4, versículo 17, dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Tampoco dice acá, en esta versión 1960 y la Nuevo Mundo, no dice que amonestará. Pero la versión antigua de 1569, ¿no? Porque esta es la versión antigua de 1569, por eso cuando más antigua sea la Biblia es mejor, ¿no? Esta es Casidoro de Reina 1569, revisada por Cipriano de Valera 1602, y otras revisiones se hicieron en 1862. Aquí en esta versión dice, os amonestará, ¿no? De mis caminos, cuáles sean en Cristo. Os hará saber cómo fue mi caminar en el Señor. De la manera que enseño en todas las iglesias y por todas partes. No, Pablo, en todos lados él predicaba lo mismo. Él no tenía un mensaje para... Si nosotros nos vamos a basar en las cartas, parecería que tiene un mensaje para Corintio, otro mensaje para Gálatas, otro mensaje para... Pero él predicaba el mismo evangelio. Acuérdense que el evangelio es Jesucristo, crucificado, resucitado, hecho el Espíritu vivificante. Él predicaba el mismo evangelio en todas las iglesias donde él iba. Y predicaba las mismas doctrinas, las mismas enseñanzas. Y eso es muy importante. No podemos nosotros andar cambiando las enseñanzas, las doctrinas, ¿no? En los lugares que nosotros tenemos que llevar este mensaje, ¿no? Esta palabra de gracia a todos lados, llenarlo todo con la gracia, porque yo creo, y esto es una interpretación, que Cristo va a venir cuando la tierra esté llena de la palabra de su gracia, llena de la palabra de su gracia, porque ahí se va a poder juntar la esposa, se va a poder llegar al número de la esposa, para que Cristo venga a buscarla, ¿no? A fin de establecer su reino aquí sobre la tierra. Gloria al nombre del Señor. Entonces Él lo amonestará, dice, de la manera que yo enseño en todas las iglesias. Ahí en el capítulo 7, versículo 17 de este libro de Primera de Corintios, dice, pero a cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así ande. Así enseño en todas las iglesias. En todas las iglesias Él enseñaba el mismo evangelio, el evangelio de la gracia. El evangelio que según él dice en el capítulo 2 de Romanos, versículo 16, que todo hombre será juzgado conforme a mi evangelio, delante del tribunal.
Entonces él lo envió a Timoteo para amonestarlos, ¿no? La manera que Pablo les enseñó a ustedes no están andando con la manera que Pablo les enseñó, le va a decir Timoteo, lo va a amonestar. Ese no es el proceder del apóstol Pablo, de su padre espiritual. Ustedes están haciendo lo que él no les enseñó. ¿Cómo van a estar peleándose? ¿Cómo va a haber contienda y disensiones en medio de ustedes? ¿Eso les enseñó Pablo? Eso no les enseñó Pablo. Pablo les enseñó que ustedes son uno en Cristo, ¿no? Pablo les enseñó que Cristo es el centro, que la cruz de nuestro Señor Jesucristo hizo posible, ¿no?, que nosotros tengamos una nueva vida, un nuevo nacimiento. Entonces les iba a amonestar a ellos, ¿no?, con la enseñanza que Pablo les había dado en el capítulo 1, versículo 5. El hermano Timoteo. Fíjese usted, hermano, ya Pablo tenía colaboradores fieles. Y eso es lo que se necesita para poder extender la gracia. Se necesita hermanas y hermanos fieles. Como dice que era Timoteo. Dice, mi hijo amado. Él dice amado, ¿por qué? Porque él era fiel. Es difícil amar a aquellos que no son fieles, los tenemos que amar igual. Es decir, los amamos igual porque el amor es parte de nosotros. Pero dice que Pablo es mi hijo amado, él lo sentía, el amor que sentía por este joven, Pablo lo sentía y se gozaba, y eso por la fidelidad de él. Y entonces dice, en el Señor, el cual los amonestará mis caminos, cuales sean en Cristo. ¿Vio? Y que mi enseñanza en todas las iglesias es igual. Y dice el apóstol Pablo, más algunos están envanecidos, ¿no? Envanecidos en su mente, en su corazón, están envanecidos. Mire, hermano, este libro de Corintios, después de este libro de Corintios, muchos hermanos no van a permanecer con nosotros. Por el hablar, ¿vio este hablar que ustedes escuchan? ¿No? Hay muchos hermanos que no van a soportar el hablar. Yo lo estoy haciendo con todo mi corazón, con todo el amor que Cristo puso en mi corazón. Mi intención no es ofender. Mi intención no es lastimar, no es herir. ¿No? Yo lo único que deseo es lo que Dios desea, que se forme el cuerpo de Cristo en la localidad, que podamos edificar una iglesia de gracia y gloria en esta zona, en esta parte de La Matanza. Tenemos que edificar una iglesia con este mensaje de gracia y gloria. Tenemos que predicar, tenemos que establecer una iglesia que predique el Evangelio, que hable de Jesucristo. Predicar el Evangelio significa hablar de Jesucristo. Eso significa predicar el Evangelio. Entonces, no es nuestra intención lastimar a nadie, no, pero muchos se van a sentir heridos y lastimados, y muchos se van a ofender como pasó con Jesús, ¿no? Y bueno, la palabra es gravosa, ¿no? Es fuerte, pero los que son verdaderos van a soportar, van a permanecer. Y van a ser colaboradores para que este mensaje de la gracia pueda extenderse, ¿no? Van a ser fieles al Señor. Entonces, más algunos están envanecidos como si nunca hubiese yo de ir a vosotros. Bueno, viene Timoteo. Pablo no va a venir Timoteo. No lo vamos a considerar. ¿Vio? Están envanecidos. Pero Pablo le dice que no se confíen. Pero iré pronto, dice, o presto, a vosotros si el Señor quisiere. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 21, hermanos. 19, verso 21. Y dice así la palabra del Señor. Acabadas estas cosas, se propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén,
después de andada Macedonia y Acaya, diciendo: después que hubiere estado allá, me será menester ver también Roma. ¿Vio? Macedonia y Acaya. Pablo siempre tenía el deseo de volver a aquellos lugares donde él había ido primero. Yo iré pronto, dice, si el Señor me lo permite. ¿No? Y entenderé, dice. Como dice en la versión esta, versículo 19. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y acá en la vieja versión dice: pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y entenderé y conoceré no las palabras de los que andan hinchados, sino la virtud. Entonces, aquellos que se ofenden por la palabra, aquellos que no están de acuerdo con la palabra, aquellos que se ofenden rápidamente por la palabra, dice Pablo, y yo entenderé, veré cuál es el poder que ellos manifiestan, ¿no? ¿Qué poder están manifestando? Y entenderé no la palabra de los que andan, y entenderé no las palabras. Él no iba a buscar a entender las palabras que ellos no tenían, sino el poder que se manifestaba en ellos. Ahora un hermano escucha la palabra de gracia que demanda el 100% y se ofende. ¿Qué poder tiene ese hermano? No tiene ningún poder. No se tiene que ofender. No se tiene que ofender, no se tiene por qué ofender, porque la palabra es para todos. La palabra de la gracia no está dirigida a una persona, sino que está dirigido a todos. Para todos es igual. Entonces Pablo dice que andan muchos hinchados, sino el poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Vio? Usted tiene que dejar de hablar y mostrar cuánto poder se manifiesta en usted, cuánto poder se manifiesta en mí, cuánto poder se manifiesta en nosotros, ¿no? ¿Cuánto? Vencemos el pecado, vencemos la división, vencemos las contiendas, nos humillamos ante aquel que es el Señor, delante del Señor Jesucristo, nos dejamos guiar por su Espíritu Santo. ¿Y por qué hacemos todo eso? Amamos a los hermanos, estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo hacemos todo eso? Porque hay un poder que nos gobierna, ¿no? Que es el poder de Dios en nosotros y a través de nosotros. Cuando está el poder de Dios en nosotros nunca abandonamos la obra de Dios. Nosotros, vienen lo que venga, nosotros vamos a estar ahí. Y vamos a ir aprendiendo, y vamos a ir madurando, y vamos a ir obedeciendo. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un poder que nos conduce. Pero cuando uno retrocede, porque Pablo dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que vamos adelante para perseveración del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos por una palabra que diga el pastor. No, a mí no me ofende lo que pueda decir el pastor o lo que pueda decir un hombre. Yo no estoy por eso, yo estoy por Cristo. Yo soy por Cristo y a mí Dios me puso ahí, yo me quedo ahí. Y voy a orar, y si algo me lastima, y si algo me hiere como hombre espiritual, voy a soportarlo y voy a permanecer ahí. Voy a soportarlo y voy a detenerme allí. Hasta que el Señor me cure, hasta que el Señor me haga entender. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ¿qué dice Pablo? Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y entenderé, conoceré,
no las palabras de los que andan hinchados, sino el poder. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras. El cuerpo de Cristo no consiste en palabras. La iglesia no consiste en palabras, sino en poder. O en poder. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? ¿Con corrección? ¿No? ¿Con corrección? ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Se da cuenta, hermano amado? Esto es así, lo leemos así en la palabra del Señor, hermano amado. ¿Qué le vale a usted irse? Ofenderse e irse. ¿Le va a ir mejor? ¿Podrá usted alcanzar a manifestar la vida del nuevo hombre alejado de nosotros? ¿Alejado de la gracia de Dios? ¿Apagando el Espíritu Santo? ¿Usted le va a ir mejor por eso? Ciertamente que no le va a ir bien. Usted tiene que entender que usted es parte del cuerpo, de una iglesia local, y usted se debe ahí, a ese cuerpo. Fíjese el valor que tiene su cuerpo para usted. ¿Usted desecharía algún miembro de su cuerpo? ¿Desecharía alguna parte de su cuerpo? Ciertamente que no, todas partes son importantes. Y usted antes de ofenderse y antes de irse, usted tiene que pensar cuánto daño usted hace al cuerpo. ¿Cuánto daño usted está haciendo al cuerpo? Yo hago lo que quiero. Y entonces está bien lo que la palabra de Dios dice. Están envanecidos. ¿Usted cree que puede vivir usted la vida del Señor, manifestar la vida del hombre nuevo, apartado del cuerpo de Cristo? Déjeme decirle que no. No lo puede hacer. Por eso el Señor constituyó una iglesia local, para que usted esté ahí, en esa iglesia local, sujeto al cuerpo, a la cabeza, que es Cristo. Todos nos debemos al cuerpo. La importancia de defender este cuerpo. Cuando nosotros defendemos a Cristo, defendemos su cuerpo. ¿Entiende, hermano? ¿Cómo voy a salir del cuerpo? ¿Cómo me voy a apartar del cuerpo de Cristo? Lejos sea de mí. ¿Se da cuenta, hermano? Si estas palabras usted está escuchando, no es para que usted se ofenda y se vaya, sino que para que usted se perfeccione. Porque hasta ahora, ¿qué pasó? Y el envanecimiento fue el problema. Y muchos están envanecidos, dice. Por eso, hermano, perdóneme que sea tan directo, pero estamos edificando algo que es morada del Espíritu Santo. ¿Usted entiende que esto es la morada del Espíritu Santo en la iglesia? Y que se necesita santidad, y se necesita corrección, y se necesita obediencia a la palabra de Dios, a la cabeza que es Cristo. ¿Usted entiende lo que estamos edificando? ¿Usted entiende que el fundamento en esta iglesia es Cristo? ¿Usted entiende que estamos usando los materiales más costosos para edificar sobre el fundamento que es Cristo? Pero también usted tiene que entender que cada uno sobreedifica sobre esta edificación. Y que tenemos que usar los materiales más costosos, tenemos que usar plata, oro y piedras preciosas. No podemos edificar con madera, heno y hojarasca. Esta palabra, si usted la recibe con espíritu de mansedumbre, esta palabra lo puede llevar a usted a estar en la primera fila en el arrebatamiento y a ser coronado como la esposa de Cristo. No se enoje, hermano. No se ofenda, hermana, no se ofenda. El Señor usa este instrumento. Si el Señor hubiera querido que usted tenga otro instrumento, ya lo hubiera puesto. Pero siempre lo mismo, este hermano Ramón siempre igual. Nunca va a cambiar. Y no. Porque no está en mí cambiar. A mí el que me transforma es el Señor. Y hasta ahora el Señor me mantuvo así y me mantiene así. No, me mantiene así el Señor. Y yo soy lo que usted necesita, no lo que usted quiere. Yo soy lo que usted necesita, no lo que usted quiere.
¿Entiende, amado? Y usted es lo que yo necesita, no lo que yo quiero. Porque yo quiero hermanos fieles, hermanos como Timoteo, ¿no? Donde mi corazón se goza, como el de Pablo. Pero yo necesito de usted, necesito perfeccionar mi pastorado a través de usted, soportándolo, teniéndole paciencia, hablándole con amor y sinceramente. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, no se apresure. No tome decisiones de apresurada. ¿Oró usted? Dobló su rodilla y le dijo, Señor, lo que está hablando el hermano Ramón, el pastor, ¿es así? Muéstrame, Señor, que es así. Yo necesito saber, porque esta palabra es muy dura. ¿Quién la puede soportar? ¿Vio? Acá en este lugar siempre se quiso poner un pastor a gusto de los hermanos. Los hermanos siempre quisieron tener un pastor como ellos quisieron, pero el Señor no se los dio. No se los dio, porque yo en un cierto tiempo ofrecí la iglesia, les di la iglesia a los hermanos. Hermanos, acá está la iglesia, el salón, hagan ustedes como ustedes quieran. Yo lo único que le pido que me dejen congregarme nada más. Quiero congregarme nada más. Y a esos hermanos que yo le ofrecí la iglesia nunca vinieron. Nunca se hicieron presentes. Pero yo estaba dispuesto a darle. Pero ahora me hizo entender el Señor que no es así. El Señor no permitió. Por eso, hermanos amados, ¿qué está modificando? ¿Por qué hablamos así? Porque lo que estamos hablando es serio. Esto es muy serio. Estamos hablando de formar el cuerpo de Cristo, la iglesia local. Estamos hablando de eso. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos haga entender todas estas cosas, hermanos amados. Gloria al nombre del Señor. Aquí terminamos con el capítulo 4. Vamos a entrar en el capítulo 5, en el cual vamos a encontrar, para mi entendimiento, el segundo problema que había en Corintio. El segundo problema. Lo vamos a ver y que el Señor nos lleve a nosotros no a conocer el problema, sino que quiere enseñarnos con este hecho que se relata en este capítulo. ¿Verdad? Entonces dice, de cierto se oye. De cierto. En el versículo dice, en la versión 1960 también dice lo mismo. De cierto se oye. ¿Será cierto lo que dicen? Porque se oye, ¿no? ¿Será cierto? Pablo decía, de cierto se oye. Alguien está diciendo algo. ¿Qué está diciendo? Que hay entre vosotros fornicación. Fíjese, qué temas que trata el apóstol Pablo a esta iglesia. Acá salimos de una exhortación y vamos a entrar en otra exhortación peor. Pero ¿qué pasó? Era necesario. ¿Por qué esta exhortación continua en este capítulo, en este libro? ¿Por qué la exhortación continua? Porque era necesario. Porque ellos no habían abrazado, no el Evangelio de Jesucristo. No habían abrazado a Jesucristo, ellos habían abrazado a los hombres, pero no a Jesucristo. Habían abrazado una denominación, pero no a Jesucristo. Entonces se oye, dice, que hay fornicación. ¿No? Ahí en el capítulo 6, 18 podíamos leer, donde dice, huid de la fornicación. Ellos tendrían que haber huido de la fornicación. Pero resulta que acá dice, se oye que hay fornicación. Fíjese usted, hermano amado. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 21, dice así. Que cuando volviere me humille Dios entre vosotros
y haya de llorar por muchos de los que antes habrían pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación y deshonestidad que han cometido. Fíjese, no se arrepintieron. Los amonestó, pero no se arrepintieron, no se dolieron. Fueron desleales. Los corintios. Y así, muchas veces nos pasa hoy en la iglesia presente. Se oye que hay fornicación. ¿Cómo es la fornicación? Están escuchando otro mensaje. Se están saciando con otro mensaje. Eso es una fornicación. ¿No? Han dejado introducir otro mensaje, que no es el que yo les enseñé a ustedes, decía el apóstol Pablo. Eso es fornicación espiritual. ¿No? Y dice, y tal fornicación, ¿no? Tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, ni se nombran entre ellos. Los gentiles no hacen lo que ustedes hacen. No hacen lo que ustedes hacen. Si bien acá está hablando literalmente Pablo, había una fornicación, pero esa fornicación sobrepasaba la vergüenza, la humillación para la iglesia, ¿no? ¿Y cuál era la fornicación? No, que ni siquiera entre los gentiles se mencionaba, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Fíjese, la mujer de su padre. Alabado sea el Señor. ¿Puedo yo adueñarme de la mujer de otro hombre? Por supuesto que no. Ni siquiera considerar. Ni siquiera considerar, y el Señor nos guarde como nos guardó hasta ahora. Por eso es tan importante el amor en el matrimonio. El amor verdadero. Qué importante que en el matrimonio cada uno cumpla con su deber. Porque así está escrito. Qué importante. Cada uno tiene que cumplir con su deber. Pensar en una fornicación dentro de mi matrimonio es algo que el Señor me guarda, hermano. No quiero ni siquiera considerar eso. Bueno, tampoco usted debe considerarlo. Pero ¿qué pasa? Hay fornicación. ¿No? ¿Cuántos esposos engañan a su esposa? ¿Usted cree que eso no trae consecuencia? ¿Usted cree que eso no trae consecuencias? Trae consecuencias. ¿Por qué pasa eso? ¿Porque no hay amor? No lo sé, yo creo que sí, porque no hay amor. ¿No? O porque el amor se apagó. O porque una de las partes no cumplió con su deber conyugal. Y por muchos motivos más. Pero que el Señor nos guarde, hermano. No quiero ni siquiera considerar una cosa así. Ni siquiera considerar con una cosa así. Por eso yo le doy tanta gracia al Señor por mi amada esposa. No, gracias, Señor, porque tú me hiciste amarla y la amo cada día. La amo cada día a mi amada esposa. No, y ella es mi satisfacción y espero que yo también sea la de ella, seguramente que sí. ¿Vio? Entonces, dice Pablo, que hay fornicación, tal como que ni siquiera entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Tener la mujer de su padre, fíjese usted. Si nosotros no podemos tener a otra mujer, espiritualmente, ¿qué significa? Tener la mujer del padre sería que nosotros, los siervos de Dios, nos adueñamos de la iglesia, que la iglesia es nuestra. No, la iglesia no es nuestra, la iglesia es esposa de Cristo. Es la desposada del Señor. Yo no tengo que enseñorearme sobre la iglesia. No puedo hacer lo que yo quiera por la iglesia. Eso es en el sentido espiritual. Pero acá había literalmente una fornicación. Que uno tenía la mujer de su padre, pero está presentado así. ¿Por qué esto está representado en la Biblia? Porque vamos al lado espiritual. Porque ningún pastor se puede adueñar de la iglesia, porque la iglesia ya tiene dueño.
ya tiene marido. Y ningún pastor puede adueñarse de la iglesia. No, adueñarse a tal punto de tener intimidad con la iglesia. El Señor nos da un punto donde nosotros nos tenemos que detener. Entonces acá es la cuestión que había este hombre que tenía la mujer de su padre. Gloria al nombre. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 7:12. 7:12. Dice la palabra. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que hizo la injuria, ni por causa del que padeció, más para que se fuese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Bueno, Pablo estaba muy preocupado por esto, estaba muy preocupado. Vio, a pesar de que mandó a Timoteo para que les exhortara, para que le reprendiera, no, pero acá se oye, dice, que alguien tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados, dice. Vosotros estáis hinchados. No. En la versión, esta versión dice, y vosotros estáis envanecidos. Estáis envanecidos en vuestro... y bueno, están envanecidos. No pasa nada. No, se lo permitimos, es algo normal, qué sé yo lo que habrán pensado. ¿Vio? Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuviste duelo, tuviste dolor. No se dolieron. No se dolieron ellos. Para que fuese quitado del medio de vosotros el que hizo tal obra. Entonces, si hay alguien que se quiere poner como esposo de la iglesia, que quiere ocupar el lugar de Cristo de la iglesia, hay que sacarlo. Si el pastor se pone en el lugar de Cristo en la iglesia, ¿no? Hay que sacarlo a eso, echarlo del medio. O cualquier otro hermano. ¿Cómo voy a ponerme yo como esposo de la iglesia? ¿Cuándo me pongo como esposo de la iglesia? Cuando yo digo que soy la cabeza. Porque si yo digo que soy la cabeza de la iglesia, entonces la iglesia es mi esposa. ¿Y cómo voy a decir semejante barbaridad? Si la iglesia tiene como esposo a Cristo. Entonces Pablo decía, hay que sacarlo a eso. Pero ¿qué pasa? No se lo saca, se lo tolera y se lo acepta. ¿No? ¿Por qué? Por ignorancia. Porque estáis envanecido, dice, estáis hinchado. Porque más bien no os doliste de que se haya hecho algo así. Para que fuese quitado del medio de vosotros el que tal obra hizo. Ciertamente como ausente en cuerpo, con el cuerpo, más presente en espíritu. Yo como presente he juzgado al que esto así ha cometido. En el nombre del Señor Jesucristo, juntaos vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. Yo con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Mateo 16, 19 podríamos leer. La facultad del Señor Jesucristo. 16, 19, hermanos. Dice así. Dice Pablo. Dice el Señor Jesucristo a Pedro, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Vio? Y entonces él tenía esa facultad para delegar esa autoridad al apóstol. Tenía la facultad. Y Pablo tenía la facultad, tenía la autoridad, ¿no? Porque él fue puesto como apóstol de la iglesia. Y él era celoso. Celoso, Pablo. La gracia no acepta al pastor como cabeza de la iglesia. No acepta la gracia como apóstol, no acepta al pastor como cabeza de la iglesia.
no lo acepta, sino que la cabeza de la iglesia es Cristo, el esposo de la iglesia es Cristo, no es el pastor. Y entonces dice, con la facultad, en el nombre del Señor Jesucristo, juntaos vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, es decir, con lo que el Señor Jesucristo me ha dado a mí. A mí me ha dado una facultad como apóstol de Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás. Tiene que ser entregado a Satanás. Es ser echado y entregado a su cuerpo, ¿no? Se ha entregado a Satanás. En 1 de Timoteo 1:20 podíamos leer, hermanos amados. Se ha entregado a Satanás, 1:20. Dice, de los cuales son Himeo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dios no fue al único que Pablo entregó a Satanás, sino también entregó a Satanás, ¿no? Seguramente que los echó de la iglesia, los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Era algo, eso ya lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué los echó? Porque él tenía la facultad del Señor Jesucristo. Nosotros los pastores también tenemos la facultad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor a nosotros nos puso para ser celadores, por así decirlo, de la iglesia. Nosotros tenemos que cuidar la santidad de la iglesia, cuidando nuestra santidad, por supuesto. Nosotros tenemos que ser celosos, nosotros no tenemos que permitir que nada que pueda entrar para contaminar la morada del Espíritu Santo, nosotros no lo podemos permitir. No lo puede, porque esa facultad nos dio el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y entonces dice, estoy leyendo mal. En el nombre del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne. ¿No? Pues Satanás va a destruir la carne, por supuesto, por medio de las enfermedades y por medio... Es Satanás el que va a destruir, no va a ser Jesucristo el que va a destruir, sino es entregado a Satanás para que Satanás no destruya la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Vio? Porque la salvación no se puede perder. Ahí en el capítulo 3:13 dice así la palabra del Señor. La obra de cada uno será manifestada, porque el día lo declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo hará la prueba. Y si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y acá, esto tiene que ver con esto que dice acá. ¿Vio? Dice, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir que en el día del Señor va a ser consumada su obra, ¿no? Y bueno, no es buena vuestra jactancia, le dice Pablo a los corintios, ¿no? Ellos tenían una jactancia, un orgullo, no tenían un respeto por el apóstol Pablo, no consideraban que él era un ministro de Cristo, a pesar de que él se movió en el poder del Espíritu Santo. ¿No sabéis que un poco de levadura, un poco de pecado, porque la levadura es pecado, ¿no? Mateo 16:6 dice, Jesús le dijo, mirá, guardaos de las levaduras de los fariseos y de los seduceos. ¿Cuál era la mala enseñanza? La levadura de los fariseos y seduceos. Esa era la levadura. Ese era el pecado, porque la mala enseñanza es pecado. La mala doctrina es pecado, ¿no? Enseñar a nuestros jóvenes, ¿no?, que ellos pueden tener sexo antes del matrimonio. Eso es pecado. Enseñar, ¿no?, a aquellos hermanos que no aman a sus esposas, que se tienen que separar de sus esposas o de sus esposos. Eso es una mala enseñanza, eso es pecado. ¿Se da cuenta, hermano?
¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No? En el capítulo 15, 33, dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra hablo. Las malas conversaciones, las malas enseñanzas. No, a veces nos detenemos con un hermano y lo escuchamos, y él nos está predicando, nos está hablando de algo que nosotros no hemos aprendido. Nos está hablando de algo que no nos enseñó el pastor. Y nos quedamos ahí escuchándolo. ¿Vio? Y él nos está persuadiendo para que nosotros rechacemos la enseñanza que nos dio Dios a través del pastor y aceptemos la enseñanza que él nos trae, siendo que él ni siquiera se congrega, siendo que él lleva una vida de pecado, una vida de desobediencia, una vida en la carne, y nosotros le escuchamos. Nosotros no tenemos que escuchar. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. ¿Se da cuenta, hermano? Nosotros, si ellos no nos van a escuchar, entonces nosotros nos tenemos que ir. Pero escucharlo nosotros a ellos, ¿para qué? ¿Qué nos van a enseñar? ¿Algo de Cristo? ¿No van a compartir algo del Evangelio de Cristo si no quieren saber nada? ¿Se da cuenta, hermano? Y vamos a ir terminando, hermano. No sé qué hora es, pero yo voy a ir terminando, porque no me quiero pasar. Dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda atada a la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura. Yo de la vida vieja. Limpiaos de las enseñanzas viejas, de la formación que nosotros hemos recibido. Limpiémonos, ¿no? Limpiad pues la vieja, o quitad la vieja levadura, ¿no? El pecado, para que seáis nueva masa. Como sois nueva masa. Ustedes son hechos una nueva masa, un cuerpo que no tiene levadura. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando se comparte la mesa del Señor con pan leudado. No, es sin levadura. Sin levadura. Entonces, para que seas nueva masa como soy, sin levadura. Entonces nosotros no podemos comer pan con levadura. Es decir, una enseñanza que no esté respaldada por el Espíritu Santo. Porque seguramente que ahí adentro hay una pequeña levadura que yo no lo veo. Pero una vez que entra en mi cuerpo se hincha. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por vosotros. Y hasta aquí vamos a dejar por hoy, hermano. El Señor le bendiga a todos ustedes, hermanas y hermanos. No nos olvidemos de la reunión del fin de semana que viene, hermanos. No nos olvidemos. No sabemos que hay cosas para comprar. Y bueno, juntemos la ofrenda. Ya estamos juntando la ofrenda de los hermanos. Los hermanos, cada uno está juntando su ofrenda y vamos a usar esa ofrenda para comprar lo que necesitamos para reunirnos. Yo voy a pasar por la casa de los hermanos para juntar esa ofrenda a fin de poder comprar todo lo que se necesita para que podamos reunirnos. Así que, hermanos, apelo a su generosidad, apelo a sus buenos pensamientos, apelo a la vida de Cristo que está en ustedes, a toda la enseñanza que ustedes han escuchado, apelo a eso y que esa enseñanza pueda manifestarse. ¿No? Acuérdese que nosotros no damos escasamente, sino que damos abundantemente. Y además que hay un propósito maravilloso, que es volver a reunirnos y participar de la mesa del Señor. Mañana está mi hermano Juan Pablo en el programa de La Predicadora, con la hermana Rosemary, así que vamos a estar orando por ellos. Y también el hermano Nicolás también va a estar después de ese horario. Amados, le mando un fuerte abrazo, el Señor les bendiga maravillosamente. Y bueno, hermanos, vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre Santo, estamos delante de tu presencia para que, Señor, para darte las gracias por esta tu palabra. Ayuda a los hermanos y a las hermanas, a mí mismo, ayúdame, Señor, porque sin ti nada puedo hacer. Tú eres mi fuerza, tú eres mi auxilio.
Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Bendice a todos los hermanos. Bendice nuestro país, bendice a los hermanos que están enfermos. Bendice, Señor, deshace de este virus, Señor. Estamos esperando en ti. Estamos esperando que tú deshagas este virus. Deshácelo, Señor, con tu poder. Señor, deshace, Señor, así como deshiciste la muerte. Puede deshacer este virus, Señor, que está regado por este mundo. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana de 7 a 8 en este nuevo lugar, en este mismo lugar, perdón. El Señor les bendiga, amados.